Estar juntos hoy, ¿no es una fiesta? Claro, cuando nos juntamos los creyentes es una fiesta. Y aún para estar celebrando, recordando algo tan especial, tan fundamental para nosotros, vaya si es una fiesta. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El mundo llamado cristiano, este fin de semana, recordando lo que aconteció el último día de aquella semana tremenda que el Señor vivió, lo ha señalado como un día de gloria. Y recordaba las palabras que Pablo decía: si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. Si Cristo no ha resucitado, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí? Si Cristo no ha resucitado, el cristianismo sería una farsa. Pablo decía: si Cristo no resucitó, somos los más miserables de los hombres. No solamente hemos perdido el tiempo, estamos perdiendo la vida. No hay esperanza. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la columna vertebral de nuestra fe. Es la columna vertebral de nuestra esperanza, de nuestra eternidad con el Señor. Esta semana, concluyendo, llamada Semana Santa, yo pienso, por lo que leemos en la Escritura, no fue una Semana Santa. No sé de dónde se sacó esto. Fue una semana trágica. Así la califico. Lo único santo que sucedió en esa semana, en un día, de esa semana, fue el sacrificio del Señor. La víctima inocente. Lo único santo que hubo esa semana. Si no, fue un desastre. Recordamos que el primer día de esa última semana, la entrada triunfante del Señor, cuando todos allí con mantas y ramas de árboles y de palmeras hicieron una alfombra. Y el Señor ahí entró montado en aquel burrito, ¿recuerdan? Y todos le avivaban. El Señor habrá visto esa multitud que le aclamaba. Y en cierta oportunidad el Señor, habiendo sido aclamado en otras tantas oportunidades, conociendo a la raza, dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Se equivocó el Señor? No. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Fue una semana trágica. Lo que iba a pasar allí solamente estaba en el corazón del Señor. Había venido para que eso sucediera. En más de una oportunidad anteriormente habían querido prenderle y llevarle. El Señor dice: un momento, la hora todavía no ha llegado. Yo tengo potestad de mi vida. Yo voy a dar mi vida, nadie me la quita. Yo la voy a dar. Fue una entrega voluntaria. No murió ahí porque quisieron los judíos, los sacerdotes, los romanos. Ese día previsto, conocido por el Señor. A eso había venido. En busca de lo que se había perdido. El costo era alto. Vaya si era alto. El Padre lo sabía. El Hijo también. Y en un común acuerdo
establecieron esto que encontramos en la Escritura de lo que sucedió aquel día. Dice allí en Juan 19, al principio, que el Señor, así como entró a Jerusalén, iba a salir, pero iba a salir llevando su cruz al lugar llamado de la Calavera, donde le iban a crucificar. Y sucedió. Antes de ser crucificado, en esa semana terrible, única por cierto, el Señor pasó por 6 juicios. En pocas horas, 6 juicios. 3 juicios civiles y 3 juicios eclesiásticos. Cuando fue traicionado, vendido por Judas, cuando le prendieron, Anás lo tuvo frente a él. Él estuvo frente a Anás, sumo sacerdote. Lo condenó. Lo pasó a Caifás. También despreciado él y humillado. El consejo mayor del sacerdocio judío lo tuvo enfrente, también lo condenó. En los 3 juicios eclesiásticos, el Señor salió condenado, víctima inocente, por la calumnia, por la blasfemia, las acusaciones falsas, testigos falsos. Los religiosos los condenaron. Los 3 juicios civiles se lo trajeron los sacerdotes a Pilato. ¿Qué hace este hombre aquí? Se lo hemos traído por esto, sabemos. Y Pilato, después de analizar el caso y vio que era difícil, quería saber de dónde era, quién era, de dónde venía. Y sabiendo entonces Pilato que era de la jurisdicción de Herodes, dice, bueno, me saco el problema de arriba, se lo mando a Herodes, que él arregle este problema. Es difícil, lo veo difícil. Y se lo mandó a Herodes. Y Herodes quería verlo, pero no porque estaba entusiasmado o interesado o movido espiritualmente. Dice que quería ver, había oído de los milagros de él y qué es lo que hacía, y quisiera también algunos milagros de esos que decían que él hacía delante de él. El Señor no vino para presentar un espectáculo. Él había venido para presentarse como se presentó, como el Hijo de Dios. El espectáculo lo iban a dar ellos. Herodes dice que tampoco encontró en el Señor culpa. Dice, devuélvanselo a Pilato. Otra vez aquí. Pilato no sabía cómo sacárselo de arriba. Ahí estaba. De indagarlo otra vez, se presenta al pueblo, dice, aquí está el hombre, aquí el hombre. No hallo culpa en él. No hallo culpa en él. Crucifícale. La sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Muchas veces, cuando miramos y pensamos, simpatizamos con Israel. Claro, en la carne amamos a un judío. Cristo en su carne fue un judío. Otra mitad de los llamados cristianos aman a una mujer que también fue judía, María. Nosotros amamos a un judío en su carne. Simpatizamos. Pero he aquí el Señor se presenta
de una manera distinta. Así que Pilato dice, bueno, ustedes dicen que aún la sangre de este inocente sea reclamada a ustedes y que sea sobre ustedes y sobre sus hijos. Y fue así hasta el día de hoy. El Señor le tomó la palabra. El Señor le tomó la palabra. Que la sangre de Él sea sobre nosotros, dijeron estos de sus días, y sobre nuestros hijos, nuestra herencia hasta el día de hoy. Es un pueblo que va a sufrir. La sangre del crucificado reclama justicia y justicia de Dios, y la tendrá, y la tendrá. Dios le tomó la palabra. Y aquel hombre, según ellos, encontrado culpable en los 3 juicios, porque al fin se dio Pilato y también lo entregó. Hagan ustedes justicia. Yo me lavo las manos. Es cosa de ustedes. Y el Señor en esos 3 juicios, en poquito tiempo, en pocas horas, salió condenado. El sacerdocio puso en funcionamiento el asesoramiento y la discusión sobre un caso que nunca funcionó a esa hora, a la madrugada, a las primeras horas de la mañana. Pero la urgencia del caso demandaba y pusieron en funcionamiento el consejo para condenar y luego pedir lo que ellos querían. Iban a gritar a grito, crucifícale, crucifícale. No hacía muchos días estaban avivándole. Qué traicionero es el corazón del hombre, ¿eh? Qué perverso, qué perverso. A veces pensamos en Judas, 30 piezas de plata. Ese fue el precio que se fijó por su entrega. Él la cobró. Él la cobró. Pero viendo que había entregado, dice él mismo más después, que había entregado sangre inocente, va y quiere devolver las 30 piezas de plata. Sabía lo que el pueblo estaba pidiendo, que aquel que lo había llamado, que lo había tratado con tanto cariño, con tanto amor, que había participado con él en muchos milagros, remordimiento en el corazón de aquel hombre va y quiere devolver para que el Señor sea sacado de esa situación, porque sabía que era un inocente, que él lo vendía por esas piezas miserables de plata, 30. Y le dijeron los sacerdotes, mirá, vos ya cobraste, vos ya cobraste. No sé lo que vos vas a hacer con el dinero que nosotros no lo vamos a recibir, hace vos lo que... Y pensando en esto, hermanos, 30 piezas de plata recibió Judas. A veces nosotros, como cristianos, ojo, no me refiero ya al mundo porque sabemos cómo era, pero a veces nosotros también vendemos al Señor por menos de 30 piezas de plata. Un desliz, aunque nosotros decimos, es un pecadito, es poco, es pasable, es invisible. En cada acto estamos también traspasando el corazón del Señor y lo estamos vendiendo a veces por algo, por un placer, por una decisión más pequeña y de menos valor que 30 piezas de plata. Esto debe llamarnos a esa reflexión. ¿Cuánto hemos costado a Él?
En cierta oportunidad, Judas, que ya era ladrón, no dice las Escrituras, cuando María, recuerdan ustedes, derramó perfume a los pies del Señor y ungió con perfume y lo secó con sus cabellos. Ahí en Betania y en el capítulo 8 de Lucas, otra mujer en una actitud semejante, y dijo Judas, qué desperdicio esto. Esto se hubiese podido vender por un precio muy alto y no desperdiciarlo así. Todo lo que se le brinda al Señor no es un desperdicio. Hermanos, nosotros estamos aquí. ¿Esto es un desperdicio? Estar a los pies del Señor, aún en silencio. Le ha pasado a usted muchas veces. Me ha pasado a mí, he entrado a la presencia del Señor para orar y he querido hablar, y eso es un momento. Antes que vos hable, quiero hablar yo, dice el Señor. Y en el silencio el Espíritu de Dios nos lleva a adorar. Adorar. Le dijo el Señor a Moisés y a Josué, un momento, ahí, un momento. Primeramente quita el calzado de tus pies y después ven aquí. Un momento, no des un paso más. Hermano, ¿cuánto debemos tener en cuenta lo reverente que debe ser cuando nos acercamos a la presencia del Señor? Ahí en el capítulo 30 de Éxodo, dice que entre el lugar santo y el lugar santísimo había una fuente que el Señor le dijo a Moisés que la hiciera. Esa fuente era como una gran palangana, para hacerla clara. Había agua allí. Y los sacerdotes, antes de comenzar la tarea del día, tenían que pasar por esa fuente, por ese lavacro. El Señor dice que se limpien primero, que se laven primero, que se laven sus manos, sus pies ahí, y luego que cumplan su servicio. El Señor es santo. El Señor es santo. Cuando queremos, y gracias a Dios, cuando estamos dispuestos a hacer algo para el Señor, hermano, que nuestros pies, nuestras manos, nuestro corazón, nuestra mente esté limpio. Oh Señor, te he dado el vaso. Limpia el vaso. Utiliza el vaso. Este día y lo que sucedió en esa semana fueron cosas terribles. A veces pienso, ¿quién fue el loco que se animó a escupir al Señor, tenerlo enfrente y escupirlo? Usted, es lo peor que nos puede pasar a uno, al menos cuando yo era muchacho y a veces nos trenzábamos en alguna pelea, o si queríamos que alguien también nos provocara o queríamos pelear con esa, pero bueno, se escupía. Y hasta el hombre más manso se levantaba. No se permitía no. Invitaba el Señor en silencio, no abrió la boca. ¿Quién fue el loco que? ¿Quién fue ese otro loco que le dio una bofetada? De ida y vuelta tal vez. Y el Señor no abrió la boca. En silencio estuvo ahí. ¿Cómo podemos comprender esto? Cuando leemos y vemos estos sucesos. ¿Quién fue el que en pocas horas entretejió una corona de espinas? ¿Quién fue el que inventó esto? Los sacerdotes, los romanos, no sé. Pero estaba profetizado esto. Sin saber el que entretejió esa corona de espinas que luego se la colocarían al Señor.
cuánto simbolismo y cuánto representaba aquella corona de espinas. Cuando el Señor echó a nuestros primeros padres del Edén, le dijo aquella maldición: esta tierra, cardo y espina te va a producir. Las espinas es una figura de la maldición de Dios. Y el Señor Jesús en esa corona, sobre su cabeza, llevó la maldición mía, la maldición de cada uno de nosotros. En el cumplimiento de lo que ya estaba escrito, esa corona de espinas. Cuando veamos, hermanos, un crucifijo, pensemos en la corona de espinas, la maldición de Dios. No sé si en la creación estaban las espinas y los cardos, no sé, pero el Señor, desde ese día, el Señor dijo: la tierra te va a producir cardo y espina como maldición. Y lo sacó de allí. Esa maldición la llevó el Señor por nosotros, por ti, por mí. Hace varios años, cuando por primera vez el hombre llegó a la luna, bueno, el mundo entero estuvo convulsionado. Yo recuerdo que estaba trabajando y se nos dio permiso porque se paralizó todo el mundo. En la televisión blanco y negro estábamos expectantes todo cuando el primer astronauta, Armstrong creo que se llamaba, iba a descender para caminar sobre la luna. Todos estábamos mirando. Y se amontonaban, no habían muchos televisores, pero la gente buscando a ver ese acontecimiento. En el gobierno norteamericano, toda la plana mayor del ejército, de la aeronáutica, naval, científicos, técnicos, todos que habían participado de la hazaña de haber llegado allí a la luna y descender, todos estaban expectantes. Y cuando aquel hombre baja y comienza a dar los primeros pasos, el entonces presidente de los Estados Unidos, que se llamaba Richard Nixon, exclama a gran voz: hoy es el día más grande que ha visto la humanidad desde el día de su creación. Eso dijo el presidente. Hoy es el día más grande que ha visto la humanidad desde el día de su creación. Y gritos y vivas y llantos y aplausos y abrazos, los que estaban todos presentes allí. Y había un hombre de Dios allí, que era asesor espiritual del presidente, era el doctor Billy Graham. Levantó la mano, era un hombre muy respetado en toda la nación. Y entonces, con mucho respeto, dijo él, a lo que el señor presidente dijo, y sin contradecirlo: si me permiten un minuto, dos, voy a decir una cosa. Ya han sucedido 3 días mayor que este. Imagínense el presidente decir una cosa así, bien, y todos se pusieron en silencio. 3 días ya sucedió mayor que esto. El primer día es cuando el que creó la luna que estamos viendo y todo lo que en el mundo hay murió por los pecadores, es por nosotros. El segundo gran día, el primero cuando nació, el segundo cuando murió y el tercer día grande cuando resucitó. El nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Y dijo Billy Graham: ¿puede haber un día mayor que esto? ¿Puede haber un día mayor que esto?
Desde que la humanidad es humanidad, ha vivido nuestra raza días tremendos y lo seguirá viviendo. Pero nunca, nunca superarán estos 3 días. El nacimiento del Señor, la muerte del Señor y la resurrección. Gracias a Dios por haber abierto nuestros ojos y eso que fue ocultado aún a los sabios, dice las Escrituras, lo ha revelado Dios a los humildes, a los sencillos. Gracias, Señor, porque tu Espíritu es el que hace la obra de Dios en nosotros. Aquel que el Señor envió para que el Espíritu, tomándolo de Dios, lo revele a nuestros corazones. El Espíritu de Dios nos reveló esta grandeza de Dios a gente que estuvimos dispuestos a escucharle. Miren, yo quisiera leer algunos pasajes en Mateo. Capítulo 26. Mateo capítulo 26. Lo busco con ustedes. Capítulo, si no he tomado mal nota aquí, o si no, lo vamos al 28. También tengo un texto ahí en Mateo 28. Y este es el versículo 6. Cuando aquella mujer se acercó aquel día primero de la semana a buscar al Señor, dice que el ángel que ella vio, esas mujeres, a ellas les fue dicho, no temáis, en el versículo 5, vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Y pensando ahí en el capítulo 20 de Juan, ¿cuántas cosas sucedió el primer día de semana? Un día como hoy. A la mañana, cuando todavía la luz no era clara, llegaron estas mujeres y se encontraron con esta noticia que no estaba ahí, que el Señor había resucitado, que ya había pasado el día profetizado, aún en Amós, allí, 8:9, cuando el Señor dijo de ese día que se vivió en esa semana, cuando el día se iba a hacer noche, que no iba a haber luz ni clara ni oscura, pero al atardecer iba a haber luz. Cuando el Señor, el primer día de la semana, después de resucitar, dice que en el capítulo 20 de Juan, dice que llegando la noche, el Señor fue a donde estaban los discípulos, asustados, escondidos por el temor a los judíos. El Señor se presenta.
Las primeras palabras del Señor resucitado, márquenlas, subrayenlas ahí, le dice el Señor a esos discípulos desorientados, asustados, dice, paz, paz a vosotros. Por 2 veces seguidas, el Señor le repite lo mismo, paz a vosotros. Él sabía que ellos estaban necesitando paz, estaban asustados, con miedo. El Señor sabía que esa paz la iban a necesitar no solamente en ese momento, sino siempre. El Señor la había prometido no en ese momento, sino antes también, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. A veces decimos que sin amor no se puede vivir. Es verdad. Pero también sin paz no se puede vivir. Vivir sin paz es un loquero. Vivir sin paz sería un loquero. Lo tenemos en el mundo. Rechazaron la paz, al príncipe de paz. Estamos viviendo en nuestra sociedad enloquecida, desorientada. Viendo lo mismo que el Señor vio en aquellos días, la gente desesperada como ovejas que no tienen pastor. Paz, paz. Y dice que después de decirle y desearle a ellos paz, dice que le mostró las manos. Le mostró las manos. Hermano, en esta mañana, retrocediendo a esa escena, el mismo Señor que dijo aquello, paz, también nos está diciendo ahora, hermano, paz, tranquilo, tranquilo, aquí estoy. Hace 3 días, cuando creía que todo había terminado, y yo estaba diciendo, un hasta luego, ya lo voy a ver. Ahí estaba presente el Señor. Y dice que, habiéndole dicho esto, le mostró las manos. Manos que conservaban las heridas de los clavos. Hermano, en esta mañana, el mismo Jesús que se presentó a los discípulos está aquí. Hermano, el Señor me está mostrando sus manos. Claro que sí. Sí, mi mente vuela ya. Y veo en las manos de Cristo las marcas del precio de mi miseria, de nuestra ruina. Lo primero que el Señor les muestra, las manos, tras el deseo de paz. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y en esta semana trágica, que no fue una Semana Santa, lo repito, yendo en contra de toda la opinión, he traído una hojita que después la va a repartir Ismael, donde en pocas horas, se cumplieron más de 25 profecías dadas acerca de lo que iba a acontecer. 25 profecías que fueron dadas en un lapso de 500 a 1000 años antes, que lo encontramos en la Escritura. Dios había hablado a través de los profetas de lo que iba a suceder esa semana. 25 profecías. En menos de un día se cumplieron. En ese día de la muerte y de la crucifixión del Señor. El cielo, la tierra va a pasar, dijo el Señor. Mi palabra no va a pasar. El cumplimiento de Dios se hará. Y la resurrección de Cristo eleva a nuestros corazones la esperanza de que este que ascendió a los cielos vendrá otra vez, no otro, Él. Él vendrá. Y la iglesia y nosotros anhelamos aquel día cuando queremos ya oír voz del cielo, trompeta de Dios.
y los muertos en Cristo resuciten, y lo que estén o estemos vivos, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, y entonces por primera vez el Señor estará con el fruto del trabajo de su alma, la iglesia. Y como ayer vimos a los chicos del brazo, un esposo y una esposa, qué hermoso será aquel día cuando el Señor tome a su esposa a la iglesia y entre como una caravana triunfal al cielo. Padre, esta es mi esposa, esta es mi novia, esta la compré a precio de mi sangre, aquí está mi grana. Esperamos ese día. La resurrección de Cristo es la garantía, el sello de esa nuestra gloriosa esperanza. Él vendrá otra vez. Él vendrá otra vez. Aquel día murió Cristo. Murió Dios. No, Dios no murió. Dios no murió. El que iba a quedar, iban a llevar al sepulcro, era el estuche que Dios había utilizado, el cuerpo que nació como un niño allí en Belén de Judea. Ese cuerpo de Dios encarnado quedó ahí, molieron a golpes ese cuerpo. Pero a Dios no lo murieron. Dios no murió. Dios no murió. Murió el Señor. Cuando pensemos en esto, el cuerpo que había servido al Señor como el medio de identificación con una raza que había venido a redimir, como en un hombre como Adán fuimos condenados a través de la manifestación de Cristo como hombre, íbamos a ser redimidos. Pero Cristo no fue molido. Como decía el profeta, en años antes, molido por nuestros pecados. Ese cuerpo fue deshecho. Pero el Señor, no, nuestro Dios no. Y le vamos a ver más adelante, ahí estaba agonizando. Habían buscado a alguien que le ayudara a llegar al lugar destinado donde iba a ser crucificado, porque el Señor no podía ya más arrastrarse con la cruz. Se la pusieron a la espalda de uno que tomaron allí para que llevara la cruz. Un cuerpo debilitado, agonizante, un cuerpo que sintió sed y nadie le alcanzaba al que hizo todas las aguas. Sintió sed. Ese Señor que estaba muriendo allí estaba a minuto de lograr lo que habían pedido, crucificado y muerto también. Pero dice que antes que eso ocurriera, el Señor clama diciendo: Padre mío, ¿por qué me has dejado? Hemos participado, hemos planificado, hemos gobernado, hemos hablado, planificado esto. La soledad del Señor. Su padre no le había abandonado. Él lo sabía, él estaba hablando en su carne, pero no como Dios. Dice las Escrituras que mientras esto acontecía, Dios el Padre estaba en su Hijo reconciliando al mundo. No es que el Padre a dónde estaba. Estaba reconciliando a través del sacrificio de su Hijo al mundo. Y Cristo, antes de morir, dice que a gran voz, entregó el Espíritu. El Señor da el cumplimiento. Nadie me quita la vida. Yo la entrego. A gran voz. No era Él el agonizante.
No era él que estaba pidiendo una gotita de agua por misericordia. ¿De dónde sacó ese poder? Esa voz, en alta voz, por 2 oportunidades. El Señor clamó a gran voz, a gran voz. El cuerpo estaba deshecho, pero Dios estaba entero. No era la voz de un agonizante, era de uno que, como un león, rugía reclamando un triunfo. Esa voz potente que se oyó de ese que creían que está, no, Dios está, Dios, en alta voz, entregó el Espíritu. Y dice las Escrituras que en ese mismo momento sucedieron cuántas cosas extraordinarias. Esa voz, ante el poder de esa voz, la tierra comenzó a temblar. Hubo un terremoto. Inmediatamente hubo un terremoto. El velo del templo que estaba allí se rasgó, se abrió de arriba a abajo. ¿Qué hay ahí? ¿Qué había ahí? Donde solamente el sacerdote sumo podía entrar una vez al año. ¿Qué había ahí atrás? Ahora ya no hay secreto, ya no hay velo. Hermanos, cuánta dificultad, cuánta prohibición teníamos de conocer a Dios enteramente. El Señor rompió el velo. Podemos acercarnos hasta la misma presencia del Señor. Podemos hablar con Él. Ayer hablaba algo así con uno de estos chicos. Había uno de los reyes, o varios reyes, era costumbre humano, hasta no hace mucho tiempo, cuando se hablaban con ellos, príncipe o el rey de Inglaterra, de Dinamarca, de Alemania, había que retirarse caminando hacia atrás cuando se despedía. Nunca darle la espalda, saludarlo y darse vuelta. No, se había que retirar de espalda. Y entonces sí, a una distancia se podía dar vuelta. El Señor cortó ese velo. Nosotros podemos entrar cara a cara a hablar con Él, estar frente a Él. No solamente que el velo se rompió, sino que dice que ese temblor abrió sepulcros allí de santos que ya habían muerto. Resucitaron. Y salieron de ese sepulcro después de la resurrección de Él. Dice las Escrituras que Cristo tiene la primicia. Es el primero que resucitó de una multitud que va a resucitar. Primero Él, después aquellos que habían muerto, de santos que habían muerto, resucitaron. Él ha resucitado, por eso también nosotros vamos a resucitar, hermano. Él es la primicia. Al Padre le ha placido que en Él habite toda la plenitud, toda la misericordia y todo el juicio. El Señor dijo, el Padre le ha placido darme a mí el juicio. Y en Apocalipsis dice el Señor, yo tengo la llave de la vida y de la muerte, del cielo y del infierno. Yo tengo el poder. El poder es de Él. Esos sepulcros abiertos, hermanos, nos hablan de nuestra esperanza, de nuestra seguridad, de que también Él cuando venga levantará a todo creyente, hombre y mujer, que desde Pentecostés hasta ese momento de acontecimiento, y vuelvo a repetir por primera vez, la iglesia de redimidos, estaremos con el Señor. Apocalipsis 1, acompáñenme. Perdónenme, hermanos, si me paso unos minutos, pero
quiero entusiasmarme con ustedes. Quiero adorar con ustedes a nuestro gran Señor. Apocalipsis. Hoy es un día de gozo, hermano. Siempre debe ser un día de gozo. Pero ante todas las contradicciones que se escuchan y se ven, nos gozamos en el Señor. Capítulo 1 de Apocalipsis dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria, imperio, por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones sobre él. Sí. Amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y ha de venir, el Todopoderoso. Gloria para aquel que nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Usted pensó, hermano, que es un rey o una reina? El Señor nos ha hecho reyes y nos ha hecho sacerdotes. Tenemos relación con el Señor. Podemos hablar con el Santísimo. Podemos gloriarnos con gozo anticipado. Con Él reinaremos. Él nos ha hecho para que gocemos como sacerdote, en el silencio, en la santidad que debemos guardar y en la gloria que nos espera. En el mismo capítulo, pero en el versículo 17, dice: cuando le vi, en esta visión Juan, cuando ve, dice el versículo 17, repito, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. No era para menos. No era para menos. ¿Quién puede estar de pie en la presencia de Dios? Cuando le vi, caí como muerto, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Yo soy el primero y el último, el que estuve muerto, pero vivo. Claro que sí. Creían cuando dejaron al Señor en el sepulcro que iba a ser por muchos días largo. El fin de todo humano, el cementerio. El fin de toda esperanza humana. Cada vez que recorro o visito el cementerio acompañando a algún hermano, algún amigo, vecino, ahí están los nichos, las placas, los panteones. De chicos, de grandes, de jóvenes, mujeres, hombres. ¿Cuánta esperanza están enterrada ahí? Ustedes visitan el cementerio de Rafaela, entran por necesidad o por no, pueden ir a pasear también. Y ven ustedes y verán cuántas esperanzas, hijos que fueron una esperanza, están enterrados ahí. Esposo, esposa que fueron una esperanza, ahí están enterradas esa esperanza. Amigo, familiar, que fueron una esperanza, ahí están, ahí terminan toda esperanza humana. Pero nuestra esperanza dice: yo estuve ahí, pero ahora vivo.
Nuestra esperanza, hermano, no quedó en el sepulcro. No quedó en el sepulcro. Ascendió a los cielos después de manifestarse. Y miren cuán duro es el corazón del hombre. Esos muertos que resucitaron, dice que se pasearon. No sabemos cuándo volvieron otra vez al sepulcro, pero caminaron allí. Pero las Escrituras no nos dicen que los que vieron caminar a aquellos muertos alabaron a Dios. El mundo, hermanos, ve muertos resucitados. Nosotros somos muertos resucitados. Usted, yo, somos muertos resucitados a una nueva vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor nos resucitó a una nueva vida. Y la vida, la gente, nos mira como muertos. Claro que sí estamos muertos. Cuando el Señor un día levantó a un muchacho endemoniado y cayó ese muchacho ahí a los pies del Señor, y la gente que estaba ahí esperando que el Señor, ¿qué va a hacer? La gente decía, ve, los discípulos no pudieron hacer nada. Está muerto. Dice que el Señor se inclina, toma la mano de ese muchacho que para todo estaba muerto, pero para el Señor no. Levanta al muchacho de pie y se lo entrega al Padre, que también lloraba. El Señor nos levantó de entre los muertos. El Señor nos levantó de los muertos. Para la gloria de Él, para la bendición nuestra. Hermano, nunca debe faltar la alabanza, la adoración a nuestro Dios. Nunca. Aunque tengamos la muerte ahí enfrente nuestro, sintiendo la transpiración en nuestros cuerpos. Cuanto más cerca estemos de ella, más cerca estaremos de la gloria. Más cerca estaremos del Señor. Nuestra esperanza vive. Nuestra esperanza vive. Así que, hermanos, aquel día, aquella semana en el Calvario, al final de la tarde, quedaron 2 cuerpos colgando allí. José de Arimatea y Nicodemo pidieron el cuerpo, Pilato se lo concedió, vayan y bájenlo. Pero allí quedaron los otros 2 cuerpos colgando. A uno de lo que estaba allí le esperaba el cielo, al otro le esperaba el infierno. La cruz divide, une o separa. En esta mañana, el deseo de nuestros corazones y el deseo de Dios es que la cruz de Cristo nos una. Pero tal vez puede haber entre nosotros alguien que esa cruz, en vez de unirlo, le está marcando una separación. El Señor quiere ocupar ese lugar. El Señor en esa semana ocupó 2 cosas que no eran de Él. El burrito donde los discípulos lo sentaron para entrar a Jerusalén, no era de Él. El Señor le dijo a sus discípulos, vayan y busquen, van a encontrar un burrito. Y si el dueño del burrito le dice, ¿por qué llevan ustedes el burrito? Ustedes díganle que yo lo necesito. Pero ese burrito no era de Él. El Señor lo ocupó. Otra cosa que el Señor no tenía, no era de Él y lo ocupó, fue el sepulcro. Donde lo pusieron no era una tumba familiar en el cementerio. No, era de aquel hombre, José de Arimatea, de él era el sepulcro. Y dice que en ese sepulcro todavía no habían puesto ninguno. José de Arimatea mantenía la familia todavía ahí. No sabía lo que era el dolor de la muerte de algún familiar. Y en ese sepulcro vacío que no era del Señor, donde dice las Escrituras que nunca se puso uno, pusieron el cuerpo del Señor. 2 cosas que no eran del Señor y el Señor lo ocupó. Si hoy hay un corazón desocupado por el Señor
en esta noche o en esta mañana, perdón, quiere ocuparlo. Un corazón que todavía no es de Él, una vida que todavía no es de Él. Él la reclama, la quiere ocupar. Bienaventurado el hombre y la mujer que le dice, sí, Señor, ocupa la habitación de mi alma, de mi corazón, y no te vayas nunca. Y no te vayas nunca, te necesito, Señor. Más que el aire que respiro, más que la luz para mis ojos, te necesito, Señor. Quiero caminar siguiendo tus pisadas hasta la muerte. Hermanos míos y hermanas mías, que el Señor encuentre siempre complacencia en nosotros. Lo único y lo máximo que el Señor nos pide, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermano, vale la pena serle fiel al Señor. Claro que vale la pena. Cuesta, claro que sí, que cuesta. Pero vale la pena. Hay otra vida más barata, pero no es vida. No es vida. Y aunque parezcan derechos los caminos, dice la palabra de Dios, trazados, no son caminos de vida, sino que son caminos de muerte. Que este día, recordando este día final de aquella semana, el nombre de Dios sea glorificado, primeramente en nosotros, por la gracia bendita, por el don de Dios. Y si alguno no es del Señor, allí donde está sentado puede decir, Señor, ocupa esto que no es tuyo, no te lo he dado todavía, te lo doy ahora. A media, no dice el Señor, quiero todo. Una vez un hombre, una autoridad romana, escuchó de Pablo hablarle de estas verdades y le dice a Pablo, Pablo, por poco me convence a ser cristiano. Lo que tú me dices me ha tocado, pero no tengo una decisión, por poco. Casi me convierte a tu fe. Y Pablo dice, por poco o por mucho. Una de las dos cosas. Poco es nada, mucho es todo. La gloria y la honra, la alabanza sea para el Señor ahora y siempre. Amén.